por aquí. Es un poco más difícil. Pero yo por eso creo de verdad firmemente en los grupos pequeños. Porque el tiempo que he tenido en la iglesia, mi familia y yo hemos pasado por muchos grupos pequeños y hemos sido ministrados y bendecidos. Y además, por lo que les cuento, es más fácil en un grupo pequeño que se desarrollen líderes, porque es más fácil en ese entorno más familiar, más pequeño, que cualquiera pueda dar una enseñanza. Pero ahí arriba, créanme, se complica. Entonces, bueno, cuando el pastor hace unos días me dijo que por favor lo sustituyera con el tema de la enseñanza, yo le dije que sí, que claro, que para mí era un privilegio, pero que me ayudara mandándome algún materialcito que me ayudara para soportar la enseñanza, no en mi sabiduría, sino en algo más, para tratar de meter la pata lo menos posible. Y como ustedes conocen al pastor, yo me imaginaba un email que empezaría prédica domingo 15 Jorge Gómez y que me iba a ayudar hasta en la oración. Pero el pastor me escribió por WhatsApp, ahí te va. Y me envió 4 PDF de 4 libros. El más pequeño tenía 600 páginas. La introducción era más grande que la mayoría de los libros que yo me he leído. Pero de verdad, en serio, ha sido maravilloso. Uno de ellos, no recuerdo cuál, tengo tanta información que si no lo digo me enfermo. Pero uno de ellos comenzaba con un pasaje, trae el pasaje donde Dios le dijo a Moisés cuando se le apareció, quita el calzado de tus pies porque la tierra que pisas es santa. Y es así, es irónico porque los libros, por supuesto, eran del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es probablemente la primera opción que se le da a un nuevo creyente cuando llega a la iglesia y se interesa por leer la Biblia. No sé, por su forma sencilla, le dicen el Evangelio del amor. Pero es irónico, es a la vez, en sus versículos, en sus pasajes, hay mucha profundidad. Y de hecho, muchos de esos autores consideran que el Evangelio de Juan es, en esencia, nuestra fe. Porque como nos decía el pastor, la intención de Juan, y lo dice expresamente, era que nosotros nos convenciéramos, creyéramos que Jesús es Dios. Y no solo hay religiones y sectas que le quitan la divinidad a Jesús. Entienden que sí, que fue un hombre, un gran hombre, un predicador, un milagrero, pero no era Dios. Y aún nosotros mismos, como cristianos, la verdad, a veces no vivimos en pos de que verdaderamente creemos que Jesús es Dios, que realmente tiene el poder para obrar en nuestras vidas. El pastor inclusive nos predicó hace un par de semanas cómo Jesús se interesa y puede obrar en nuestras vidas aún en los detalles más simples. Entonces, como cristianos, nosotros también deberíamos de entender y vivir en pos de eso. Entonces, el día de hoy vamos a estar leyendo el capítulo 5 de Juan, del 1 al 15. Si quieren pueden buscarlo en sus Biblias. Este capítulo abre una nueva sección en el Evangelio, pero podríamos decir en el ministerio de Jesús. Hasta ahora, los primeros 4 capítulos tratan básicamente sobre el ministerio de Jesús en Galilea. Y aunque Juan, el evangelista, solo menciona 2 milagros, él le llama señales, en los otros evangelios sí hay más detalles del ministerio de Jesús en esa área. Entonces, el capítulo 5, del 1 al 15. A partir de ahora se abre una nueva sección. Hasta ahora el liderazgo judío había visto con apatía la obra de Jesús, pero a partir de ahora la persecución es abierta. Básicamente por lo ocurrido en los versículos que hoy vamos a leer. Preponderantemente por eso. Entonces, a este momento, como Jesús ya había hecho tantos milagros, ¿verdad? En los otros evangelios se habla como Jesús también expulsó demonios, sanó leprosos, curó la suegra de Pedro. A esta altura ya habían cientos o tal vez miles de personas que seguían a Jesús, se agolpaban detrás de él. Pero, lo leímos en los capítulos anteriores y una vez más, lo narrado en la Biblia, en aquel contexto histórico, se asemeja bastante a lo que vivimos hoy. La mayoría de esos seguidores no eran seguidores de corazón. La mayoría sencillamente estaban viendo el espectáculo
iban a buscar, a ver los milagros, a buscar un milagro de sanación, o incluso, dicen los expertos, tal vez incluso detrás de la comida. Muchas de nuestras iglesias, muchos de nosotros, eso es algo ya personal, que cada uno de nosotros tiene que hacerse la pregunta, está aquí simplemente detrás de un milagro. Y no me malinterpreten, per se eso no tiene nada de malo. De hecho, eso es parte de la fe. Creer que Jesús tiene el poder para hacer un milagro en nuestra vida es parte de creer en Jesús. Pero el problema está en la intención. Si la única causa por la que estamos aquí es una especie de intercambio, entendiendo que venimos aquí para resolver una situación económica, para que Dios obre en nuestro matrimonio, a buscar pareja o a sanar una enfermedad. Si esa es únicamente nuestra intención, entonces estamos cerrados. Ser seguidor de Jesús es realmente entender que somos una herramienta, entregar nuestra vida a Jesús y que Él la utilice para su plan. Y bueno, no tiene nada de malo o pedirle, orar con fe por un milagro. Entonces vamos a empezar con Juan, el primer capítulo. Dice el versículo 1. Algún tiempo después, un detalle es que aunque Juan solo detalla 2 milagros, como le comento, los demás evangelios sí detallan más de esa obra. Y Juan, cuando escribe su evangelio, lo hace bajo la premisa, entendiendo que la mayoría de sus lectores ya habrían leído los demás evangelios. Por eso, todos están de acuerdo en que cuando dice, en esa versión no lo dice así, pero en otra dice, pasadas esas cosas, o sea, se refiere a todo lo que es el ministerio de Jesús hasta ese momento, se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. La fiesta a la que se refiere, Juan no la menciona, no especifica cuál es. Los expertos entienden que es una de las 3 celebraciones judías que la ley les exigía a cada varón judío que tenía que regresar a Jerusalén. Probablemente no era la Pascua, porque en el Evangelio de Juan, en otros 3 momentos se menciona cuando Jesús estuvo en la Pascua, y si esa celebración fuera la Pascua, entonces Jesús habría durado 4 años de ministerio. Y por lo general, se entiende que, haciendo uso de otras referencias, que el ministerio realmente duró 3 años. Eso es un detalle al margen. Dice, había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzata. Pon el siguiente, por favor. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Continúa. Entre ellos, brincaste uno, creo, man. Ok, exacto. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Un comentario es que ese último, vuelve atrás, por favor. Ese último versículo y una parte del anterior no es parte de los manuscritos originales del Evangelio. En realidad, en los originales esa parte no está. Se entiende que en algún momento algún escriba, eso era una fábula judía, como ahora cuando envían un email y dice, si tú lo mandas a 20 personas más, serás rico, algo así. Y un escriba lo incluyó para explicar el por qué habían enfermos en esa área, pero la Biblia no está diciendo que eso era cierto, eso era una fábula. La ubicación de ese estanque también fue un misterio durante siglos, pero a final del siglo XIX, haciendo una reconstrucción en una iglesia, apareció el estanque e incluso había una imagen de un ángel revolviendo las aguas. Continúa con el próximo, por favor. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Bueno, este pasaje que vamos a leer usualmente se divide en 2 partes. La primera parte es un poquito más adelante, hasta el 9, que es el milagro per se, y luego el resultado de eso. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Continúa. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien se meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo.
El Jesús, con sus hechos y la escritura, varias veces nos ayuda a desmontar mucha de la religiosidad que en nuestros días tenemos. Por ejemplo, la semana pasada vimos cómo, contrario a lo que se percibe, Jesús no necesita estar físicamente donde una persona para obrar. Yo no estoy en contra de visitar a un enfermo. De hecho, la semana pasada unos amigos y yo fuimos donde doña Teresa, que está convaleciente. Yo lo veo como un acto de amor, de compañerismo, de apoyo, pero lo que no es cierto es que es necesario, que es imprescindible estar ahí para que Jesús obre el milagro. De igual manera, aquí en ese pasaje hay una pequeña enseñanza, y es que ¿por qué Jesús seleccionó a ese señor? Había más enfermos. Y a diferencia de, ustedes pueden ver por la respuesta que él le da, Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y el Señor lo que responde es una explicación. Probablemente él entendía que en el mejor de los casos, Jesús lo que lo iba a ayudar era a entrar al estanque cuando se movieran las aguas. La enseñanza que hay detrás de eso es que ese señor ni siquiera tenía fe, ni siquiera conocía a Jesús. Por su respuesta podemos ver que él ni siquiera sabía quién era Jesús. A diferencia del funcionario del capítulo anterior que caminó kilómetros entendiendo que Jesús podía hacer el milagro. Esta persona no sabía quién era Jesús. Jesús lo selecciona de la misma manera que nos selecciona a cada uno de nosotros. No hay nada que nosotros podamos hacer que merezcamos que Dios obre por nosotros. Dios lo hace por su infinito amor y misericordia. De igual manera seleccionó a este hombre. Entonces Jesús le responde, levántate, toma tu lecho y anda. Personalmente yo lo tomo para mí. O sea, esa respuesta que Jesús le da es algo como decirle, tu problema no es nada para mí. O sea, para mi poder, eso es una tontería. De hecho, yo, como le dije, lo tomo para mí. Yo tengo 1000 problemas, pero ninguno tiene 38 años. O sea que técnicamente él puede obrar en cualquiera de mis situaciones. De hecho, ese pasaje es la respuesta, el cumplimiento de un pasaje que está en Isaías 35, donde Isaías dice, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Es probablemente los pasajes que usó el cantante Alex San Pedro al escribir la canción La Sal, que más tarde podremos ponerla. Continúa con el siguiente. Ok. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y aquí la segunda parte de este versículo ya pertenece a como le dije ahorita, que estos pasajes son divididos en dos. Aquí comienza la persecución de Jesús. Y dice, y era día de reposo aquel día. Jesús no eligió el sábado por casualidad. Jesús lo que buscaba era en iniciar un enfrentamiento directo con las autoridades judías, las cuales eran y son increíblemente religiosos. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Continúa, Billy. Noten cómo los judíos nunca hacen referencia a la sanación. Para ellos eso no tiene importancia. Ellos se enfocan en la religiosidad del sábado. Para los judíos, en aquella época y aún ahora, el sábado era increíblemente importante. Tanto que ellos tienen ahora mismo una lista de algunos 30 trabajos que un judío no puede hacer desde el viernes a las 6 de la tarde. Uno de ellos es cargar algo. Pero realmente habían perdido la intención de Dios. Dios creó el sábado por amor a los hombres, para que descansaran del trabajo y le honraran a Él. Y aunque hay pasajes en el Antiguo Testamento donde dicen directamente que no cargues nada, en realidad la intención era que el hombre no hiciera las labores que hacía para ganarse la vida. Es decir, que si una persona cargaba, o sea, a lo que se dedicaba era cargar algo, el sábado no debía de hacerlo, pero no era el caso del cojo. El cojo no creo que pudiera vivir de eso. Entonces Jesús, el hombre, ellos le preguntan, vuelve atrás por favor, Billy. Los judíos dijeron a aquel que había sanado. Noten el paralelismo que hace, como se menciona la sanación, pero ellos no le ponen atención. Dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. O sea, en serio, el hombre tenía 38 años cojo,
sale caminando con la camilla y nadie le importa que el tipo está sano, ¿no? ¿Qué tú haces con esa camilla al hombro? O sea, qué ridículo. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Continúa. Y entonces le preguntaron, otra vez nadie habla de sanación, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Pero Jesús, adrede, se había marchado, lo vemos en el siguiente, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Probablemente lo hizo porque Jesús no quería discutir con las personas del estanque, quería hacerlo en el templo. Por eso, en el siguiente versículo vemos cómo después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sido sanado. Continúa. Y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Rápidamente, desde mi punto de vista, vemos aquí dos enseñanzas. Primero está el tema de la religiosidad, que aunque probablemente en nuestro ambiente, ¿verdad? Aquí la religión judía no está muy esparcida, no viene el tema del sábado, pero sí el tema de la religiosidad. ¿Cuántos de nosotros, bueno, creo, por lo menos no en el liderazgo en esta iglesia, pero en muchas iglesias y muchos de los miembros juzgan las personas por la ropa que se ponen y no ni por sus actos ni por lo que llevan en el corazón, por su carácter? Igual manera, muchos de nosotros entendemos que le cumplimos a Dios con venir aquí el domingo. Aquí somos santos, pero el resto de la semana hacemos cuanto consideremos. Eso también es religiosidad. Otros llevamos nuestra vida cristiana como un checklist y hemos estudiado sobre eso en primeros principios. ¿Qué debemos hacer y qué no? Como si fuera un asunto de reglas y no de principios. También pensamos que se trata de lo que decimos y no de lo que hacemos o lo que sentimos, a lo que Jesús también tiene acceso. Y por último, la otra enseñanza y sobre la que sí quiero enfocarme es que Jesús, devuélvete un poco atrás, porfa. Le dice cuando le encuentra en el templo, devuélvete un poco más. Jesús le dice a ese hombre, mira que has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. No necesariamente cada enfermedad es producto de un pecado, no, definitivamente no. Y de hecho Jesús, lo veremos más adelante, ante una pregunta sobre ese tema, cuando le preguntan un ciego de nacimiento si quién había pecado, si él o sus padres, porque nació ciego, Jesús responde literalmente, dice, ni él ni sus padres, sencillamente fue la voluntad de Dios. Sin embargo, sí hay enfermedades que son producto de un pecado. Fácilmente podemos, enfermedades físicas, o sea, por ejemplo, un vicio, si por fornicación alguien puede caer enfermo, o sea, directamente fue resultado del pecado. A veces indirectamente, una infidelidad, por ejemplo, el matrimonio se termina y caen en depresión, fue un resultado del pecado. Pero al parecer este hombre, sí su enfermedad era directamente el resultado de un pecado. Y por eso Jesús le dice, no peques más, no sea que te venga algo peor. Pero trayendo esa enseñanza a nuestras vidas, ¿cuántos de nosotros luchamos todos los días con un pecado o con una debilidad? Y a pesar de que Dios nos ha sanado y nos ha sacado del lodo, nos pasamos en un círculo vicioso arrastrándonos con el mismo pecado, a pesar de que Jesús nos ha sanado. Eso es lo que yo llamo nuestras luchas. Y de manera particular, yo tengo mil debilidades, pero hay una con la que lucho de manera particular y es con mi fe. A pesar de que Dios ha obrado tantas veces en mi vida, normalmente cada vez que me enfrento a una situación, se me hace difícil lo que le llaman descansar en Dios, o sea, confiar en que Él tendrá la salida. Yo tengo mil anécdotas, pero le quiero hacer una que ni siquiera era cristiano, hace más de 10 años. Bueno, el episodio inicial ocurrió hace 20 años. Yo tenía 15 días de casado y yo tenía un muy buen trabajo, trabajaba en Naciones Unidas, y recuerdo que yo, con mi ambición desmedida, decidí independizarme. A los 15 días de casado, sin consultarle con mi esposa ni con nada, renuncié del trabajo. Entonces, bueno, yo decía que a los 30 días ya yo iba a ser rico, pero a los 15 días ya había que pagar la luz, el teléfono, ya yo no tenía dinero. O sea, que el plan no salió muy bien. Entonces, bueno, la realidad me da en la cara, tengo que buscar trabajo.
pero no puedo ir a Naciones Unidas porque me da vergüenza, porque en mi prepotencia yo hice una cartica, bueno, me voy a dedicarme a mi empresa, muchas gracias. Y yo no iba a volver, me confundí, esa carta no era para ustedes, no tenía alternativa. Entonces fui a una empresa que era la empresa en aquel momento más importante en mi área. Yo soy programador de computadoras. Y recuerdo que, bueno, me hicieron un test primero de teoría, luego en la práctica. Pero recuerdo que era tan simple que lo que me dieron era algo que yo en mi trabajo, a las 8:30 de la mañana, ya yo lo había hecho 2 veces. Entonces lo llené en un ratico y dije, bueno, me la comí, este trabajo es mío. Luego del test me llevan a la oficina y me entrevista el vicepresidente de la empresa. Y entonces en medio de la entrevista llama al presidente, que era el dueño de la empresa, y le juro que la conversación giró en torno a que prácticamente ya yo era empleado de la empresa. A mí solo me faltó pedirle una carta de trabajo para ir a buscar un préstamo. Fue lo único, lo pensé, pero no me atreví. Me fui a mi casa y le dije a Greg, tranquila mía, olvídate, ya, tranquila, ya. Pero nunca me llamaron, jamás. Ni siquiera para decirme que me quemé, que había hecho un disparate. Nadie, nunca me llamó. Recuerdo que caí en depresión, o sea, pero ¿cómo es posible? Ese trabajo era mío. ¿Por qué no me llamaron? Nunca tuve respuesta. Años después, 10 años después probablemente, la persona que habría sido mi jefe en esa empresa, la vida, como son cosas de la vida o de Dios, yo tuve contacto con esa persona. Y en la conversación recuerdo que él me dijo, oye, mano, yo te admiro, que tú renunciaste y te independizaste. Yo todavía soy empleado de esa empresa y estoy estancado. Y he pasado la vida entera tratando de ver cuándo encuentro la oportunidad de independizarme. Entonces, ya ahí sí ya yo era cristiano y bueno, pude ver ya desde esta perspectiva cómo Dios, su plan era mejor que el mío. No es tan fácil verlo, o sea, no le voy a mentir. Pero así funcionan las cosas de Dios. Pero, escuchen bien, confiar en Dios, o como dicen, descansar en Dios, no es tan simple como muchos dicen, Dios me dará la victoria, porque probablemente no me la dé. O por lo menos no la victoria que yo quiero que Él me dé. Que yo usualmente se la detallo con pasos, así como yo la quiero, así de tal manera, y las cosas no necesariamente ocurren así. Confiar en Dios significa que tenemos que creerle a Él independientemente de cuál sea el resultado. Aunque eso sea algo espantoso, como que me boten del trabajo, una enfermedad catastrófica o hasta que muera un ser querido. No tengo la explicación, probablemente no la tendremos, pero confiar en Él significa creer que Él en su santa voluntad me quiere a mí aún más que yo mismo y Él sabe lo que me conviene. Por eso, cuando mi fe mengua, cuando dudo, cuando creo que Dios me está fallando y me molesto con Él, mi ejemplo, mi modelo y mi inspiración son Rafa y Consuelo. Entonces yo le pido perdón y decido confiar en Él. Pero eso soy yo. El pastor me pidió encarecidamente que siguiendo con el esquema que llevamos, abriera a ustedes el micrófono para que en cada uno, si Dios le toca el corazón, puedan hablar de cuáles son sus luchas, cuáles son esas debilidades o pecados en las que vez tras vez nos la pasamos en el lodo, a pesar de que Dios nos ha sanado. Y creemos que un estanque que se mueve es lo que va a solucionar nuestras vidas, a pesar de que Dios ha mostrado su poder en nosotros. ¿Se anima? Bueno, yo hace algunos días estuve compartiendo con mi grupo de la historia de una situación que yo tengo en mi trabajo con una persona que es la directora administrativa y financiera de la empresa donde yo trabajo. Siempre hemos tenido dificultades. Ella lleva 4 años allí y durante todo el tiempo hemos tenido muchas dificultades, muchos enfrentamientos, y una de mis luchas es la soberbia. Y lo escribí y nunca lo borré. Un mensaje que quiero que Jorge me permita que yo les lea, porque me viene como anillo al dedo realmente. Eso lo escribí el 15 de marzo a un grupo de amigas que tengo, donde decía que me había encontrado en el devocional con una palabra
y creo que me iba como anillo al dedo. Ayer les conté que no fue el mejor día y llegué muy agotada, no físicamente, sino mentalmente, porque después de haber tenido el round número 15,000 con una de mis compañeras de trabajo, la pasé entonces quejándome con Dios y preguntándole hasta cuándo yo iba a pelear con este gigante que me ha puesto en mi trabajo. Yo creo que debo sacar mi bandera blanca y rendirme ante este monstruo de dientes grandes, verruga en la nariz, de aspecto brujil, que vive trastornando mi paz. Pero en verdad, a veces se me olvida que con quienes que me quejo, pues Dios siempre tiene una respuesta que me enmudece. Mientras que me entrego mirando su aspecto y criticando su multiforma, Dios quiere trabajar en mi corazón y quizá en el corazón de ella. La conclusión para hoy, escribí ese día, que mientras que yo le pido a Dios que solucione los problemas que están a mi alrededor, en realidad lo que Él quiere es resolver los problemas dentro de nosotros. Y la palabra que Dios me había dado ese día era que no juzgue por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por la apariencia, pero el Señor mira su corazón. Eso está en 1 Samuel del 16 al 7. Y la verdad que yo tuve que pedirle perdón a Dios porque una y otra vez, y con el tema de primeros principios, yo les contaba también a mi grupo que nosotros hacemos muchas promesas y escribimos muchas cosas en nuestros folios de cómo quiero ser, de cómo yo voy a entregar, de cómo me voy a comportar, pero realmente esa es una lucha con la cual yo creo que solamente con el amor de Dios nosotros podemos llegar a ser a perfeccionar y a dejar nuestra carne pecaminosa. Entonces, eso era lo que quería compartir. Bueno, déjame ver cómo lo pongo resumido. A ver. Me quiero referir a ese versículo o a ese tema de la religiosidad del que tú estabas hablando. Porque precisamente esta mañana, discutiéndolo en el grupo de la historia, sí, socráticamente, recordé ese versículo y conversábamos sobre eso, ¿verdad? Entonces, analizábamos que Dios ha permitido la religiosidad del corazón endurecido del pueblo judío, primero por su pecado, su desobediencia, su patrón de rechazar el plan de Dios y el deseo de Dios de que ellos fueran una nación sacerdotal, ejemplar, que mostrara su gracia y todo eso. Pero también con el propósito de darnos ahora a nosotros la oportunidad de entrar entonces a esa gracia, nosotros como los gentiles y todo eso, y ahora ser parte de la iglesia, el pueblo de Dios. Bueno, eso es viéndolo desde ese punto, desde ese ámbito, pero aplicándolo a nuestras vidas y por ejemplo, viéndolo desde ese ámbito, ese ejemplo de los fariseos que criticaban a Jesús por el asunto del sábado es un tema de religiosidad claro, muy claro, porque se ve como una cosa tan sencilla, tú la haces una ley a rajatabla que no te permite ver la humanidad de la persona que tenía el problema y que fue sanado. Entonces nosotros aplicando eso a nuestras vidas a veces pensamos, bueno, pero yo no soy religioso porque yo no soy tan así, tan cerrado en cosas así, no sé qué. Pero a veces hay cositas de religiosidad que no nos damos cuenta, como por ejemplo, qué sé yo, hasta que se cambien las sillas de forma aquí en el templo y que prediquemos aquí abajo en vez de allá arriba, o que cantemos 2 canciones en vez de 5. O sea, a veces cositas así y nos vamos a nuestra casa. Bueno, yo cierro la ventana todos los días para que nadie vea que yo peleo, pero salimos a la calle y le decimos Dios te bendiga, mi hermano. O sea, todo eso nosotros tenemos que
revisarlo y escudriñar nuestro corazón. Y a mí particularmente me habla mucho el asunto de revisar en mi vida las áreas en las que yo estoy siendo religioso y en las que yo no me estoy dejando llevar por el Espíritu de Dios y mostrando la gracia, el amor de Dios hacia los demás, que es la misión que Dios tiene para mí como cristiano, miembro de su iglesia, el yo ser testigo de su evangelio a otros. Buenas tardes. Hace un tiempo yo tuve un confrontamiento con una persona dentro de una de las empresas de las cuales he trabajado. Y a veces en las empresas hay rivalidades, hay celos profesionales, competencias. Bueno, pues la persona se encargaba de hacer cosas y presentar en un comité situaciones que podían manejarse a nivel de nosotros. Entonces, como humana me llenaba de ira hacia él. Y yo me puse a pensar como cristiana. Yo dije, bueno, ¿qué haría Jesús en esto? Y cada vez que pensaba en él, el corazón se me llenaba de rabia. Y ahí es que alimenta el odio. Y bueno, como nosotros no vinimos a odiar, sino a amar, yo comencé a bendecirlo. Cada vez que me llegaba algún pensamiento negativo sobre él, yo comencé a bendecirlo. Al inicio lo hacía obligándome, pero yo me sentía a veces medio hipócrita. Pero la palabra dice, llama las cosas que no son como si fueran. Digo, bueno, no estoy tan mal. Y la verdad que a partir ya de un mes, 2 meses, yo comencé a verlo a él de otra manera. Y él reaccionó diferente, definitivamente, porque para que otro cambie, yo tengo que cambiar primero, ¿verdad? Y yo te puedo decir que yo lo amo. Yo cuando le doy un abrazo, se lo doy de sinceridad. Pero, ¿qué cambió? Cambié yo. Cambié mi manera de verlo como lo pudiera haber hecho Jesús, enfocada en la enseñanza. Entonces hay que cuidar nuestro corazón. Cada vez que viene ese pensamiento negativo, todo lo contrario de lo que el Señor nos manda a hacer, que es amar y a perdonar, yo comencé a bendecir y me ha dado muchos resultados. Tú sabes que, bendiciones a todos. Tengo que admitir que cuando estuve leyendo sobre las aguas agitadas, el lago, vino a mi mente un pensamiento de que yo sin querer he visto a Dios en muchas ocasiones como ese lago de agua agitada. Y ya me sané. Y entonces empieza el ciclo de nuevo. Empieza esa falsa idea, ese ego falso a decirnos cuando empezamos a conseguir las cosas que en el principio, salud física suficiente para poder seguir trabajando, a ir consiguiendo mejores carros, mejores casas, mejores trabajos. Y no es por nada que tú estás ahí hoy, no es por nada. Y de repente uno, sin darse cuenta, cree que uno es merecedor de esas cosas, aunque sea por un poquito, y que porque yo me fajo y empiezo a darle charla y a hacer coaching, sin darse cuenta del enorme vacío que sigue quedando, porque la sanación no era superficial, la sanación tenía que ser algo interno, algo que trabaje en nuestra vida y que me enseñe, hablando de forma correcta, que me enseñe que todo depende de la voluntad divina del Señor, que es lo más importante. Por eso para mí es sumamente importante, y una de mis grandes luchas es eso, en estos momentos, sobre todo, desmontar el ego y ver que todas las cosas que Dios nos dio también nos las quitó. Y eso es parte de por qué me está tocando 40 años más volver a dar la vuelta, hasta que yo pueda interiorizar el verdadero propósito de Dios en mi vida.
Dios les bendiga. Hermano, en este pasaje, una de las cosas que podemos ver o que entendemos también es que los fariseos eran un grupo de personas que se consideraban los más estrictos, los más santos, los más perfectos, los que cumplían la palabra o la ley al pie de la letra. Y cuando, como dice mi hermano que está predicando, el hombre tenía 38 años sufriendo, padeciendo, y cuando lo ven caminando con su cama encima, no dicen, oye, fuiste sano, sino que, ¿qué haces tú cargando eso? Entonces, muchas veces nosotros, cuando nos sentimos también así, muy preparados o que sabemos mucho, o que, bueno, hemos logrado ciertas cosas en nuestra vida, hemos llegado a crecer a un lugar, caemos en el legalismo, en ser muy estricto con la ley. Entonces, cuando vemos a alguien, nuestro hermano muchas veces, también le juzgamos por la ley y no por el amor, porque Jesús allí quiso hacer prevalecer el amor, la compasión que sentía Jesús por esa persona que tenía 38 años allí enfermo. Y yo creo que el Señor también nos enseña en ese pasaje que el amor prevalece sobre todas las cosas, que el amor es más importante, que la misericordia que Él tuvo por esa persona es más importante que, bueno, el romper la ley en ese momento. Jesús obviamente no nos quiere enseñar a romper su palabra, a ir en contra de sus principios, pero la palabra del Señor dice que si no tengo amor, nada soy. Entonces, muchas veces como cristianos, que no falte en nosotros el amor y la compasión, aunque hayamos logrado muchas cosas, aunque tengamos un lugar, sino que el amor guíe todas nuestras acciones. Amén. Bueno, para mí, mi principal lucha realmente es cómo llevo mi casa, cómo llevo mi familia. Ayer pude ir a un desayuno que me invitaron y yo he estado muy alejado de todas las cosas, he estado inmerso pensando más en mí, en los negocios, en cómo salir a camino, cómo seguir hacia adelante. Y ya el pastor había hablado de eso aquí y gracias a Dios me regalaron una boleta ayer para ir a un desayuno. No sé cómo saqué el sábado en la mañana para salir, pero me regalé ese momento. Y el predicador de esa mañana era un desayuno de caballeros. Y parte de lo que él predicó esa mañana venía de Deuteronomio 6. Déjame ver si es aquí que está. Bueno, es donde dice, lo voy a buscar de la Reina Valera que lo explica mejor. Dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y el acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta. Y ahí vino una reflexión a mí realmente, porque yo me pregunté, ¿cómo tú quieres que cambie tu casa si tú ni siquiera le recitas ni le has hablado? Y mucho menos algo que él hizo énfasis. Él hizo 3 puntos, pero hubo uno que me tocó mucho, que decía el primer punto, para que todo eso pase en tu vida y pase en tu casa, y tú asumas la vida que de hombre y cabeza de familia que Dios te exige, es tu ejemplo. Le decía, tienes que empezar con tu ejemplo. ¿Entiendes? Entonces, parte de mi batalla y de mi lucha ha sido eso. El ejemplo mío hacia mis hijos, hacia mi esposa, para que ellos me asuman y mi casa se transforme. Entonces, él decía también, dijo, si tú no montas en tu casa una iglesia, el diablo te va a montar una capilla y te va a destruir tu casa. Entonces, muchas veces nosotros queremos dejar todo en manos de la iglesia solamente, en manos de los pastores, de los diáconos, de los líderes de jóvenes. Y nosotros como hombres nos olvidamos de que ese trabajo realmente, de mi familia no le van a preguntar a Jorge, ni le van a preguntar al pastor Félix. Cuando yo llegue ante la presencia de Dios y Él me pida a mí, me pida cuenta, es a mí que me va a pedir. Entonces, muchas veces nosotros no
nos olvidamos de eso y nosotros como hombres, de verdad que tenemos que, y yo mismo tengo que revisarme, porque yo quiero pedirle algo a mis hijos o pedirle algo a mi esposa que yo mismo no estoy viviendo y que yo mismo no le estoy siendo ejemplo. Entonces, esa es mi verdadera lucha y ese es con lo que yo batallo día a día. Y es algo por lo que yo quiero que el Señor transforme mi vida y me ayude a cambiar esa parte realmente. Vamos a orar para que Dios nos ayude a entender esto. Amado Jesús, yo te doy gracias, Señor, en esta hora por tu increíble sacrificio, Señor. No lo merecía en aquel momento, no lo merecemos nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, de manera que podamos por lo menos agradarte, Señor, con nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a creer en ti, Señor, confiar, entregarte nuestras luchas, sabiendo, Señor, que tú tienes para nosotros un mejor plan, una verdadera victoria, Señor. Pero ayúdanos a entenderlo, Señor. Ayúdanos, Señor, a creerte a ti, Señor, y no pensar en ningún agua que se mueve, Señor, no pensar, apoyarnos en nuestra sabiduría, Señor, en nuestros logros. Creerte a ti, Señor. Saber que solo tú tienes el poder como Dios que eres, Señor. Que dejaste allá tu majestad, Señor, para venir a morir por nosotros, Señor. Nadie nos quiere más que tú, Señor. Yo te pido esto, Señor, no porque lo merezcamos, Señor, sino por tu inmenso amor y misericordia. Y te lo pido como favor en el amado nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a escuchar la canción de Alex.